Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta de un dato de una variable es el número de veces que ese dato aparece. Por el contrario, la frecuencia relativa de un dato de una variable es el cociente que resulta de dividir el número de veces que ese dato aparece, es decir, la frecuencia absoluta, entre el número total de datos. Dicho de esta manera puede parecer un poco lioso, por eso vamos a aprender qué es la frecuencia absoluta y qué es la frecuencia relativa con este ejemplo. Estos datos que veis aquí se corresponden con el número de bolígrafos que tiene un estudiante en su estuche. Se han seleccionado varios estudiantes y lo que se ha hecho es contar el número de bolígrafos que tienen en su estuche. Como veis, las cifras son muy variadas. Hay estudiantes que tienen más bolígrafos en su estuche y hay otros que tienen menos bolígrafos en su estuche. Fijaos, hay un estudiante, hay una persona que tiene 7 bolígrafos en su estuche. Otra persona tiene 2 bolígrafos en su estuche. Otra tiene 7, igual que la primera persona. 7 bolígrafos en su estuche. Otra tiene 2, otra tiene 8, otra tiene 5, otra tiene 7, otra también tiene 7, otra tiene 2 y otra tiene 3. Estos son los datos que hemos obtenido de ese estudio, de esas personas que hemos seleccionado para contar el número de bolígrafos que tienen en su estuche. Entonces, la primera información que yo puedo sacar de todos estos datos que tengo es que hay personas que tienen 7 bolígrafos en su estuche, personas que tienen 2 bolígrafos en su estuche, personas que tienen 3 bolígrafos en su estuche, pero no me he encontrado a ninguna persona que tenga solo un bolígrafo en su estuche o que tenga 50 bolígrafos en su estuche. ¿Entendéis lo que quiero decir? Con estos datos que tengo, lo que puedo decir es que según el número de bolígrafos en su estuche, hay personas que tienen 2 bolígrafos en su estuche, 3 bolígrafos en su estuche, 5 bolígrafos en su estuche, 7 bolígrafos en su estuche u 8 bolígrafos en su estuche. Como os digo, no hay ninguna persona que solo tenga un bolígrafo en su estuche, entonces ese número no lo voy a incluir en la tabla y tampoco hay personas que tengan 20 bolígrafos en su estuche, 50 bolígrafos en su estuche, por lo que esos datos tampoco los voy a incluir en la tabla. Y ahora vamos a dar un paso más, vamos con la frecuencia absoluta. Os recuerdo que al principio del vídeo os he indicado que la frecuencia absoluta de un dato de una variable es el número de veces que ese dato se repite. Teniendo esto en cuenta, fijaos, la frecuencia absoluta de dos bolígrafos en el estuche es 3. ¿Por qué es 3? Porque hay 3 personas que tienen 2 bolígrafos en su estuche. Fijaos en los datos que hemos dado al principio. Hay 1, 2 y 3 personas que tienen 2 bolígrafos en su estuche. Entonces, la frecuencia absoluta de 2 es 3 personas. ¿Lo entendéis? Y ahora vamos con el siguiente número, con 3. ¿Cuántas personas hay que tienen 3 bolígrafos en su estuche? Bueno, pues lo contamos y simplemente nos encontramos con una persona que tiene 3 bolígrafos en su estuche. Entonces la frecuencia absoluta es 1. Y continuamos con el siguiente dato. ¿Cuántas personas hay que tienen 5 bolígrafos en su estuche? Pues si nos fijamos bien, solo hay una persona que tiene 5 bolígrafos en su estuche. ¿Qué quiere esto decir? Que la frecuencia absoluta de 5 bolígrafos en el estuche es una persona. ¿Y qué pasa con la frecuencia absoluta de 7 bolígrafos en el estuche? ¿Cuántas personas tienen 7 bolígrafos en el estuche? Había muchas personas con 7 bolígrafos en el estuche. Bueno, pues vamos a fijarnos en los datos del principio y vemos que hay 4 personas que tienen 7 bolígrafos en el estuche. Entonces la frecuencia absoluta es 4. Y vamos con el último dato, con 8. ¿Cuántas personas hay que tienen 8 bolígrafos en el estuche? Tan solo una, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta de 8, de personas que tienen 8 bolígrafos en su estuche, es 1. Y pasamos ahora a la frecuencia relativa. Fijaos, decíamos al principio, la frecuencia relativa de un dato de una variable es el cociente que divide el número de veces que ese dato se repite, es decir, la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La frecuencia absoluta ya la tenemos, lo acabamos de hacer. Nos falta ese otro dato, ese número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Bueno, pues, ¿cuántos estudiantes han participado en esta recogida de datos? ¿De cuántos estudiantes hemos mirado el estuche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número total de datos que tenemos son 10. Fijaos, tenemos 7, 2, 7, 2, 8, 5, 7, 7, 2 y 3. 10
datos. Ese es el número total de datos, 10. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa de estudiantes que tienen solo 2 bolígrafos en su estuche? Hemos dicho frecuencia relativa, frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Tenemos la frecuencia absoluta? Sí. ¿Tenemos el número total de datos? Sí, hemos dicho que es 10. Pues vamos a hacerlo. Venga, pues vamos a empezar con el número de estudiantes que solo tienen 2 bolígrafos en su estuche. ¿Cuántos estudiantes tenían 2 bolígrafos en su estuche? 3, nos lo decía, ese dato es la frecuencia absoluta. Ese dato lo obtenemos gracias a la frecuencia absoluta. Entonces, hay 3 estudiantes que tienen 2 bolígrafos en su estuche. Bueno, pues el resultado de la frecuencia relativa es 3, frecuencia absoluta, partido por el número total de datos, 10, como hemos visto antes. Entonces es 3 partido de 10, o 3 décimos, como lo queráis decir. Y vamos con el siguiente dato. Frecuencia relativa del número de estudiantes que tienen solo 3 bolígrafos en su estuche, que habíamos dicho que la frecuencia absoluta era 1, pero ¿cuál es la frecuencia relativa? Pues 1 partido de 10 o 1 décimo. ¿Veis? Lo que debemos hacer es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Vamos con el siguiente. Frecuencia relativa de estudiantes que tienen 5 bolígrafos en su estuche. Solo había 1, la frecuencia absoluta era 1 y la frecuencia relativa va a ser 1 décimo. Y de estudiantes que tenían 7 bolígrafos en su estuche, eran más. Recordad la frecuencia absoluta, 4. Por lo tanto, la frecuencia relativa van a ser 4 décimos. Y el último dato, frecuencia relativa de estudiantes que tienen 8 bolígrafos en su estuche. Solo había 1. Por lo tanto, la frecuencia relativa va a ser 1 décimo. Y vamos ahora con otro ejemplo. Fijaos, ahora nos vamos a fijar en deportes que practican los estudiantes en sus horas libres. Hay algunos que practican baloncesto, otros que practican natación y otros que practican bádminton. Si os fijáis, hay 4 estudiantes que practican baloncesto, 3 estudiantes que practican natación y 5 estudiantes que practican bádminton. Estos son nuestros datos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los estudiantes que practican cada uno de estos deportes? Pues fijaos, aquí lo tenemos muy sencillo. ¿Por qué? Porque de baloncesto tenemos 4 estudiantes, por lo que la frecuencia absoluta va a ser 4. En natación tenemos 3 estudiantes, por lo que la frecuencia absoluta va a ser 3. Y en bádminton tenemos 5 estudiantes, por lo que la frecuencia absoluta va a ser 5. Y pasamos ahora a la frecuencia relativa. Recordad, la frecuencia relativa, el número de veces que aparece ese dato entre el número total de datos. O lo que es lo mismo, la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Primero de todo, tenemos que saber cuál es el número total de datos, es decir, cuántos estudiantes han participado en esa encuesta en la que les hemos preguntado que qué actividades, qué deportes practicaban después de clase. Pues fijaos, si sumamos los 4 de baloncesto, los 3 de natación y los 5 de bádminton, el resultado son 12. 12 estudiantes son el total de estudiantes a los que hemos preguntado. Entonces, 12 va a ser el número total de datos. Sabiendo esto, frecuencia relativa de estudiantes que practican baloncesto. 4 doceavos. 4 partido de 12. 4, frecuencia absoluta, y número total de estudiantes, 12. 4 doceavos. Ahora, frecuencia relativa de estudiantes que practican natación. 3 doceavos. Y finalmente, frecuencia relativa de estudiantes que practican bádminton. 5 doceavos. Y fijaos en las fracciones que nos han resultado de la frecuencia relativa. Son fracciones que se pueden simplificar. Pues si se pueden simplificar, vamos a simplificarlas. 4 doceavos, ¿cómo la podemos simplificar? Pues si dividimos 4 entre 4 y 12 entre 4, la fracción resultante va a ser 1 tercio. Y la siguiente fracción, 13 doceavos, ¿la podemos simplificar? Sí, pues vamos a simplificarla. Dividimos 3 entre 3 y 12 entre 3, recordad, numerador y denominador siempre entre el mismo número, y el resultado es 1 cuarto. Y la última de las fracciones, 5 doceavos, ¿la podemos simplificar? No, esta no la podemos simplificar, entonces esta se queda como 5 doceavos. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Cuando tengáis en las frecuencias relativas fracciones que se pueden simplificar, vamos a simplificarlas para que esos datos que manejamos sean más sencillos.